Desde que empecé a montar este PC por cerca de 50 euros, me he ido encontrando con sorpresas no muy buenas precisamente a lo largo del proceso. Pero finalmente, aquí está, montado, funcionando y listo para que pongamos a prueba hasta dónde nos pueden llevar nuestro presupuesto y unos cuantos componentes con más de 10 años. Por lo que si quieres saber hasta dónde se puede llegar con 50 euros, quédate. Porque hoy vamos a ver de qué es capaz el equipo que he montado sometiéndolo a pruebas en videojuegos, test sintéticos, creación de contenido y uso diario. De forma similar a cuando revisitamos la primera generación de Ryzen en portátiles. Además, al final os daré mi opinión sobre los resultados obtenidos y si merece la pena montar un PC con un presupuesto tan apretado. Pero antes de continuar, hagamos un rápido repaso a las especificaciones del equipo, el cual cuenta con un i5 4460, 8 GB de RAM DDR3, una fuente de alimentación de 600 vatios, una gráfica GTX 650 Ti Boost de 2 GB y un disco duro de 2 teras. Dicho esto, vayamos al grano y empecemos hablando por lo más simple y cotidiano, la ofimática. Y en este sentido, lo más destacable, obviamente, es que con un SSD bien instalado en el equipo, en lugar de tirar de un disco duro externo como yo estoy haciendo, los tiempos de arranque y de realizar ciertas acciones serían mucho más cortos. Pero por lo demás, el equipo va genial para realizar tareas básicas y del día a día, como por ejemplo visitar alguna web, escribir algún que otro documento o consumir contenido en YouTube, por lo que se podría decir que el equipo en este apartado cumple sin problemas y que es plenamente funcional. Y de aquí nos vamos a los test sintéticos, donde empezando con Furmark nos encontramos con que bajo VK en 1080p obtuve 1086 puntos, una media de 18 FPS y la temperatura no pasó de los 62 grados. Por otro lado, si miramos los resultados de Geekbench, vemos que la puntuación para el procesador fue de 1105 en mononúcleo y 2963 en multinúcleo. Además, en el caso de la gráfica, el resultado ha sido de 10.155 puntos con Vulkan. Pero bueno, con esto llegaríamos al apartado del gaming. Aquí he preparado unas cuantas pruebas de juegos variados sin seguir un criterio en particular, eligiendo básicamente aquellos que a mí de normal me interesaría jugar, y obviamente teniendo algo en cuenta las limitaciones de los componentes. Y me gustaría empezar destacando Dune Spice Wars, que en 1080p, con todo al mínimo, daba una experiencia de juego muy buena. Eso sí, estos números que os muestro los he recogido al principio de una partida, por lo que asumo que conforme esta avance los números irán empeorando conforme más acción y más unidades aparezcan en pantalla. Y ojo, como veis el mínimo llegó a 0, pero he de decir que esto pasó al intentar cargar un menú durante la partida, porque fue entonces cuando pegó un tirón. Por lo demás, el juego funcionó bastante fluido en general. El siguiente juego que me gustaría destacar es Planet of Lana, como principal ejemplo del tipo de juegos que funcionan de maravilla en este equipo. Y es que como estáis viendo, los resultados fueron bastante buenos en 1080p jugando en alto. Quizás lo que más están dejando entrever estas pruebas es que mi apaño del disco duro, o quizás la velocidad de la RAM, pues en ocasiones pueden llevar a que se noten bajones de FPS al cargar zonas de un nivel en algún juego que otro. El siguiente juego con resultados interesantes es Rocket League, que a 1080p en alto solo me dio un diminuto bajón al cargar el escenario del partido, y ya después de eso pasó a funcionar súper estable, llegando a estar gran parte del tiempo entre los 95 y los 100 FPS, por lo que he de decir que la experiencia de juego fue bastante positiva, la verdad. Pasando a Counter-Strike 2 a 1080p en medio, podemos ver que el rendimiento es más que aceptable si estamos dispuestos a sacrificar un poco la parte gráfica, que a ver, realmente no es lo más importante en este tipo de juegos por lo general. Ahora bien, como habéis visto, me he centrado en juegos no muy exigentes o indies y en títulos de eSports, y es que creo que es en este marco de juegos donde realmente más puede llegar a destacar este equipo, ya que sigue siendo bastante funcional a la hora de correr este tipo de juegos. Y con esto pasamos al apartado de la creación de contenido, donde he intentado grabar un gameplay de un juego en 2D y otro en 3D en 1080p a 30 FPS usando OBS y el codec H264. Y como estáis viendo en pantalla, si se eligen juegos que no pongan al límite al equipo, se pueden llegar a obtener buenos resultados fácilmente. Pero bueno, además de estas grabaciones he intentado editar y procesar un vídeo de 30 segundos bastante simple, usando OBS en distintas resoluciones. Y como estáis viendo en pantalla, el equipo consiguió acabar el renderizado sin problema en los 3 niveles. Y personalmente he de decir que usando el programa sin meterle mucha carga se podía llegar a editar sin mucho problema. Claramente, este no es un programa de edición de vídeos con la complejidad y posibilidades que te da un DaVinci Resolve o un Adobe, pero aún así sigue siendo interesante ver que en este campo se pueden llegar a hacer cosas con el equipo. Pero bueno, una vez vistos todos los resultados de las pruebas, me gustaría contaros una pequeña cosa positiva, y es que tras comentaros en el anterior episodio que iba a necesitar una carcasa externa para el disco duro, el presupuesto se me fue un poco de las manos y acabó en los 57 euros, lo que me dejaba claramente por encima de lo marcado para la serie en cuanto a piezas. Pero puede ser que quizás, tal vez, aquí un servidor haya conseguido vender rápidamente las piezas que no íbamos a necesitar literalmente por 7 euros, dejando el coste final en 50 euros clavados. Yo creo que esto lo intento hacer a posta y no me sale, ya os lo digo. Literalmente me di cuenta de esto al empezar a escribir el guión para este vídeo, pero oye, no seré yo el que se queje, gracias a esto hemos conseguido cuadrarlo todo finalmente. Y ya yendo al grano, como conclusión, yo diría que sí que puede llegar a valer la pena montar un equipo con un presupuesto tan apretado. Ojo, siempre y cuando se tenga algo de paciencia para buscar los componentes y se está dispuesto a invertir tiempo en vender las partes sobrantes, aparte de obviamente tener claro el rendimiento que se va a obtener de ese equipo, puesto que claramente con él no vamos a poder jugar absolutamente todo, ni vamos a tener el mismo nivel de soporte que componentes más recientes o nuevos directamente, por lo que yo recomendaría más que nada primero tener claro qué se quiere hacer con el equipo y evaluar entonces si un presupuesto tan apretado nos sirve teniendo en cuenta lo que os acabo de comentar. Y bueno, eso sería todo por este vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo a todos y adiós.